Buen día, sean todas y todos bienvenidos a este encuentro de filosofía, donde el equipo número uno da apertura a la filosofía antigua. Mi nombre es Cindy García y yo les voy a hablar de los presocráticos, llamados así porque desarrollaron su filosofía antes de Sócrates, en un periodo cosmológico o naturalista. Ellos consideraban que algo en la naturaleza siempre existió y a ese principio originario le llamaron arjé. Para Tales de Mileto, uno de los filósofos antiguos de Grecia y considerado uno de los 7 sabios, el principio arjé era el agua, por las siguientes razones. La primera, los seres no pueden vivir sin el agua. La segunda es que las semillas estaban en una naturaleza húmeda, si la observabas. Y la tercera es que el agua se presentaba en un estado sólido con el frío, gaseoso con el calor, y además se observaba lluvia y la niebla. Después de Tales llegó Anaximandro. Él llamó al arjé Apeirón, pues el principio de todo era un estado o un elemento de naturaleza más sutil, indeterminado, inexplicable, indefinido, algo que escapaba a los sentidos. Luego se presentó Anaxímenes, que consideró que el arjé era el aire. A través de un proceso de rarefacción se veía el fuego y con el de condensación se apreciaba todo lo demás, el agua, la tierra, el viento. Después llegaron los filósofos pitagóricos. Para ellos la razón existía, pero una razón numérica. Los números eran la esencia de todos los seres. A través de los números ellos dieron unas respuestas más certeras al cosmos y estudiaron los números perfectos, la raíz cuadrada, el teorema de Pitágoras. Es importante mencionar que en este pensamiento se presenta un pensamiento más místico a través de la transmigración del alma, puesto que ellos seguían una doctrina órfica donde el cuerpo pertenecía a lo mortal y el alma a lo inmortal. Si el alma no se purificaba, seguía de cuerpo en cuerpo, y si lograba purificarse entraba a una parte más mística, más formando parte de sí mismo. Luego de ello sigue Heráclito. Heráclito fue un filósofo conocido como el Oscuro. Para él todo fluía y la naturaleza estaba en constante cambio. Él dijo, no me puedo bañar 2 veces en el mismo río, porque a la segunda vez ni el río ni yo somos los mismos. Él hablaba sobre un logos interno, algo que se expresaba en la coherencia de las cosas. Es decir, el logos era igual a la razón y la razón era igual a Dios. Para él la sabiduría estaba considerada en conocer cómo se movía el mundo. Él decía que nada dura eternamente y que si las cosas se llegaran a presentar, pues nada iba a ser igual porque ni las personas eran las mismas ni las condiciones eran iguales. Por eso había que vivir la vida y disfrutarla y apreciar que todo fluía. Por otra parte llega lo contrario a Heráclito con Parménides. Parménides decía que el ser era igual al pensamiento, que el mundo sensible era una ilusión, una apariencia a los sentidos, que no había que tomar en cuenta los atributos de la inmortalidad, la eternidad, la indivisibilidad, la homogeneidad, y que él no necesitaba salir de sí mismo para poder saber cómo era el mundo en sí, que simplemente el mundo iba a ser el reflejo del pensamiento. Después de Parménides y de Heráclito, fue bastante difícil volver a las filosofías monistas y dejar a un lado el movimiento y el cambio. Ante esto surgen las filosofías pluralistas, con Empédocles, Anaxágoras y Demócrito.
Para Empédocles, el arjé eran los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego, el aire, y ellos estaban en un movimiento, es decir, a través de dos fuerzas cósmicas a las que él llamó amor y odio. Con el amor ellas podían unirse, aunque fueran diferentes, pero el odio hacía que se separaran y crearan un caos. Con Anaxágoras, el arjé fue el nous como origen del universo y causa de la existencia. Para él la naturaleza estaba hecha de muchas piezas pequeñas, minúsculas, invisibles ante el ojo, a las que llamó gérmenes o semillas. El nous estaba por encima de cualquier cosa y no se podía mezclar. Anaxágoras no llegó más allá, por tanto nunca se puede hablar de una espiritualidad y una materia, sino que simplemente él decía que existía el nous y que este era lo que permitía lograr todas las demás cosas. Con la culminación del pensamiento presocrático llega el atomismo. Hay muchas afirmaciones que realizó Demócrito que actualmente son válidas para la ciencia. Demócrito decía que el universo está constituido de muchas combinaciones pequeñas a las que él denominó átomos. Él definía a los átomos como el elemento más pequeño, más extenso e invisible del que está hecho todo. Él podría decirse que consideraba el átomo como el ser y que éste se movía en un vacío, que sería el no ser. Gracias. Continuando con la exposición que vienen planteando nuestras compañeras, nos damos cuenta de que los filósofos anteriores buscan todo es dentro de buscar las respuestas de las cosas desde la naturaleza. El arjé o principio de todas las cosas son elementos naturales, pero se da un avance importante porque se rompe con esa creencia religiosa de que todo tiene una explicación por medio de alguna deidad. Ahora bien, nos adentramos como tal en Grecia para empezar a contemplar las ideas y los pensamientos que van naciendo en más o menos alrededor del siglo IV antes de Cristo. Nos encontramos con los sofistas que se hacen llamar sabios. Sofos es el sabio, es la persona que lo conoce todo. A diferencia de lo que luego se conocerá como filosofía, o Pitágoras planteó como filosofía, los sabios no buscaban la sabiduría, sino que ellos ya la poseían. En esta forma de pensar sobresalen dos pensadores. El primero, que es Protágoras, quien habla del relativismo. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto que son porque son y de las que no son porque no lo son. ¿Cómo entendemos esto? El hombre es el que posee el conocimiento. Según como yo vea la perspectiva, según como usted vea la perspectiva y él vea la perspectiva, cada quien tiene una verdad diferente, la cual se debe respetar porque es una visión particular que se da de la realidad. El segundo, Gorgias, nos dice desde el escepticismo que el conocimiento jamás se puede alcanzar. ¿Y por qué no se puede alcanzar el conocimiento? Porque es algo que no puede ser aprehensible, sino es algo que es contemplativo, y lo que se contempla difícilmente se puede luego conceptualizar. Por eso se habla de que el conocimiento no se puede alcanzar, sino yo me puedo acercar a una idea de ese conocimiento. Estos dos pensadores se caracterizan porque empiezan a dar un pensamiento más profundo a las ideas y a las realidades que están pasando dentro de Grecia. Cabe la pena destacar que estos filósofos también a lo largo de la filosofía resaltan porque son los primeros que cobran para enseñar. Por eso era que ellos se hacían llamar sabios, porque si yo soy sabio, el pueblo y las personas que tenían dinero iban a hacer que sus hijos vinieran a mi escuela para poder aprender. Pero los pensamientos que ellos plantean es la apertura a la cultura del pensamiento realmente crítico y reflexivo, que luego seguirá con Sócrates, para entender realmente la capacidad
o lo que ahora se llama teoría del conocimiento de todas las personas que vivimos y que cohabitamos en este mundo. Continuando con la línea de tiempo, viene Sócrates. Sócrates, a diferencia de los sofistas, es un filósofo que se hace llamar filósofo que va en busca de la sabiduría. Y a diferencia de los sofistas, es que enseña sin cobrar. Esa es la gran diferencia de él. Sócrates está en el año 470 y 399 a.C. No dejó nada escrito. Se conoce de él a través de los diálogos de Platón. La madre de él era comadrona, que es la que ayudaba a la gente a parir. Él decía que él hacía algo parecido a lo que era su madre. Él ayudaba a la gente a parir las ideas, el verdadero conocimiento. Para esto tenía un método que lo llamaba el método de la mayéutica, el cual consta de 3 fases. La fase 1 es la fase erística, es la fase de la negativa. Él hace que cada persona diga que tiene una opinión equivocada de algún asunto. Y esto lo hace a través de preguntas. Para ello utiliza la ironía. La segunda fase es la fase de la mayéutica. Aquí, una vez que la persona acepta que tiene opiniones equivocadas, viene el diálogo, el cual a través del diálogo se van a dar opiniones razonadas y se va a llegar a un valor universal, el cual va a ser ese valor al que todos van a llegar en conjunto y va a ser el conocimiento verdadero. La tercera fase es la fase de la aletheia, que es la fase de la definición. Una vez que ya todos en diálogo llegaron a un acuerdo en común, el conocimiento verdadero, se tiene una definición, la cual con las propias palabras van a explicar el asunto a la cual todos llegaron en conjunto. Sócrates fue condenado a muerte por su actividad filosófica. Fue juzgado por tener nuevos dioses y por llevar a la juventud por un mal camino. Muy buenas tardes, mi nombre es María Elena Díaz, pertenezco al primer grupo, al cual nos corresponde hablar de la Edad Antigua. En la línea del tiempo, pues yo vengo a tocarles sobre Platón. Platón es un filósofo nacido en Atenas para 1428. En esta misma ciudad también murió a los 80 años. Basó sus teorías en Sócrates, quien hablaba del saber real, en Parménides, quien hablaba de una realidad abstracta, y en Heráclito, que hablaba del conocimiento del mundo sensible. Platón siempre manejó el método deductivo y, basado en los anteriores filósofos, también asumió el realismo, donde decía que la realidad está fuera del sujeto y este está en continuo movimiento. El hombre va adquiriendo el conocimiento. El hombre no nace con conocimiento. Durante la etapa de su vida, él lo va adquiriendo. Y por supuesto, Platón basó sus teorías en el mundo de las ideas, donde afirma que el mundo que vivimos es el mundo en el que se nace y se muere. Es decir, el mundo de las realidades eternas. Se trata de un mundo de valores y modelos ideales, a los que él llamaba ideas. Para Platón, las ideas eran ideales, como lo que se persigue, lo que se busca. A lo que Platón no solo formó y obtuvo este conocimiento a partir de cualidades percibidas por los sentidos. Él hablaba que las ideas eran cualidades percibidas. Por eso es que se habla que el hombre no nació con el conocimiento, sino lo va adquiriendo. Y una de las maneras que él adquiere el conocimiento es a través de los sentidos del ser humano. Ya que todo esto encierra las cosas, las cualidades que se pueden ser pensadas con respecto a algo o a una acción. Para Platón las ideas son universales, son realidades ideales, modelos sencillos, eternos que se encuentran en el mundo. Todo esto es adquiriéndolo poco a poco. No es que lo vamos nacemos con eso, no. Se van adquiriendo por etapas de la vida del hombre. Una frase muy bonita de Platón es que el aprender, y el que aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. Muchas gracias.
Aristóteles, metafísico, científico, político, filósofo, ético, cosmólogo, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Escribió cerca de 200 tratados sobre una gran variedad de temas, en los que transformó todas las áreas del conocimiento que abordó. Se le aplica la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia y potencia y el primer motor inmóvil. Funda en Atenas su propia escuela, llamada el Liceo, donde todas las clases que allí se imparten son públicas y gratuitas. Sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro Platón. Para él, el mundo no tiene compartimientos y define el ser como la forma unida a la materia. Gracias. Quienes habla Marlene Medina y Edi Peña. A nosotros nos corresponde hablar sobre la Edad Antigua. La Edad Antigua es una expresión de la cultura griega. Se da en Atenas, es una filosofía clásica. A esta edad se le llamó helenismo. El helenismo se caracteriza por el hombre y la felicidad en tres escuelas: cínica, estoica y epicúrea. La cínica, su fundador fue Aristóteles, se refleja en Diógenes con sencillez y nos habla de la felicidad en la abstención. Diógenes dice una frase muy interesante para este periodo: si no se tiene nada, no nos quitan nada. En los estoicos, su filósofo fundador fue Zenón. Nos habla del determinismo, que es una ley previa, y la felicidad en el deber. Cuando dicen el deber, es en el deber de dominar su propia sensibilidad, sí, ante cualquier circunstancia. La escuela de Epicúreos, su fundador fue Epicuro, su discípulo fue Genócrates, y nos habla que la libertad va a ser igual al placer. Sí, los Epicúreos decían que hay que vivir cada momento. Este Epicuro decía que tiene 4 raíces. Una de ellas es no temerle a los dioses, la muerte no es de algo que preocuparnos, lo terrible es fácil de soportar y lo bueno es fácil de conseguir. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Mireya Mora Sande, del grupo de filosofía. Me corresponde el neoplatonismo. Su origen viene de Egipto, proviene del helenismo. El uno significa supermente, superyo. El uno, Dios, la luz espiritual. El uno se identifica como lo supremo, lo ser, lo divino. El paganismo para ellos era pecado, lo malo. Los influenciantes religiosos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino no estaban de acuerdo con esta corriente filosófica. El uno es luz, materia, lo que se ve, oscuridad. El uno significa conexión con Dios, uno o Dios. Muy buenas tardes, mi nombre, Ana Mireya. Gracias. ¿Cómo? Entonces nada más nombra la parte. Introducción al cristianismo. En el siglo I y II se crea la patrística, grupo de padres que creen en la teoría del cristianismo. También dentro de este grupo de padres están los padres apostólicos, quienes tuvieron una relación directa con los apóstoles y sus vivencias. Existieron también los padres apologistas, quienes siempre defendieron la fe de las corrientes y los pensamientos de los filósofos. En estos momentos también se crean los gnósticos y ellos hablan de que el conocimiento ayuda a superar el mal y el dolor. Ya entre el siglo II y V, el cristianismo cobra gran auge, puesto que debe explicar las razones de esta doctrina. A finales del siglo IV, el rey Constantino pide ser bautizado en su lecho de muerte. Esta es una situación que hace que los ciudadanos romanos se vean influenciados y posteriormente empiecen a pedir también ser bautizados y convertirse al cristianismo.
Cuando se habla de los filósofos con respecto al cristianismo, se debe aclarar que los filósofos nunca encontraron razones claras, precisas y lógicas de las explicaciones de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, ellos decían que solo la fe podía hacer que la gente creyera o no en la vida de Jesús. Existieron también filósofos que acompañaban esta doctrina, como lo fue San Agustín, quien perteneció anteriormente a otras religiones y posteriormente se convierte al cristianismo. Él siempre se preocupó por el origen del mal y logró introducir el cristianismo dentro de la historia. Tomás de Aquino fue otro filósofo que decía que la fe y la razón debían ir en el mismo sentido, nunca debían ser contrarias. Y decía que había dos maneras de llegar a Dios, una a través de la fe y la revelación y la otra a través de la observación y la razón. El cristianismo creía que tenía la verdad verdadera o la verdad absoluta, puesto que su verdad era la revelada por Dios. Y tenía 4 bases fundamentales que actualmente existen dentro del dogma de la Iglesia Católica. 1, la omnipotencia, que es el poder de Dios sobre todas las cosas. Otra, el monoteísmo, que es la creencia de un solo Dios. El creacionismo, que es la historia o la historia de la creación divina. Y el otro es que la paternidad divina, que es Dios, el Padre de todos nosotros. Ya para concluir, se debe resaltar la semejanza que hay entre el cristianismo y el hombre. Se debe recordar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. También que el alma es inmortal, que los cuerpos mueren, resucitan y ahí se acaba la historia. También, muy importante, la moral dentro del cristianismo. Allí se explica que el pecado no se da por ignorancia de las personas, sino se da por 2 factores fundamentales. Uno es la libertad del humano y el otro es la maldad que tiene el individuo y viene consigo. Gracias. San Agustín, doctor de la Iglesia, doctor de la gracia. Nació en el año 354 en el África romana, hijo de Patricio y de Mónica. Mónica fue una mujer considerada por la Iglesia como ejemplo del cristianismo. Ella fue una mujer luchadora por el bienestar de su familia. Desde que Agustín estaba pequeño trató de inculcarle todo acerca del cristianismo. Al ver que su hijo ya llevaba una vida pagana, ella sufría mucho y dedicó parte de su vida en oración constante para que su hijo cambiara, y ella, entre el medio de sufrimiento, años más tarde llamarían a su hijo el hijo de las lágrimas de su madre. Agustín, al ver que ya había cometido tantos errores, decidió convertirse al cristiano, siendo bautizado por el padre Ambrosio. Cuando llegó a su tierra natal, se dedicó a través de sermones a llevar todo lo relacionado con el cristianismo a sus feligreses. Gracias a esto, años más tarde se convertiría en el obispo de Hipona, donde a través de sermones inculcaría la fe a sus seguidores. Una de sus palabras célebres fueron que era más fácil meter el mar en un hoyo que entender el misterio de la Santísima Trinidad. Él fue uno de los precursores de la edad antigua del cristianismo. Gracias.